El primero, ¿estamos hablando de lo mismo a distintas velocidades? ¿O estamos hablando de algo parecido, con diversas propuestas? Suponemos que todas en la misma dirección, pero no idénticas. Yo voy a contestar lo que se me preguntó, semipresidencial. Sí. Con tres acotaciones. Una, que me surge, Mara, de tu introducción académica. No, el tema es que no siempre, no todas las constituciones mexicanas fueron presidenciales, por favor. ¿Sí? Eso es muy importante. No solo por la Constitución de Cádiz, que es una monarquía parlamentaria, sino por la Constitución de Apatzingán. Es antipresidencial. Ver lo que dice Morelos, ¿sí? Es un triunvirato, nada de una sola persona. Eso está excluido. Y segundo, el único supremo poder es el legislativo. Es un régimen semiparlamentario, el régimen de Apatzingán y de triunvirato, con rechazo expreso de un gobernante único. Por eso Iturbide es el antimorelos en ese sentido. Dos, la Convención de Aguascalientes. La Convención de Aguascalientes vota el sistema parlamentario. Y créanme que no lo definen mal, ¿eh? Por eso cuando me decían, no, es que tú estudiaste en Francia, por eso vienes con el sistema del general de Gaulle. Digo, no, es el de Villa y el de Zapata, y fueron los que lo votaron a mano alzada en la Convención de Aguascalientes. Entonces, no entro a más detalles, voy a lo sustancial. Lo esencial es que esta idea, primero, la Constitución tiene algunos rasgos parlamentarios, como la asistencia de los secretarios de Estado al Congreso, aunque no tenga responsabilidad política. Es el debate que ahora tenemos, si van o no van, ¿qué van? Dos, el refrendo, que firman los sujetos, no asisten. Y tercero, la concurrencia de todo el gabinete para las garantías. Hay algunos menores, como respuesta a la Comisión de Aguascalientes. Ahora, voy al tema. En América Latina esto se puso de moda, son cuatro las razones. Porque hubo un movimiento mundial en favor del país. De los países que fundaron las Naciones Unidas, eran mitad y mitad, 45, 55 presidenciales y parlamentarizados. Y de los que surgieron después, más del 90%, 95% son parlamentarizados, en cualquiera de la tradición política que se quiera. Segundo, por la inestabilidad en América Latina, el famoso ensayo de Arturo Valenzuela, que es un gran promotor de esto junto con Juan Luis, es un estudio sobre la inestabilidad, cómo se pasaba de la dictadura, ¿sí?, a gobiernos sumamente débiles y sumamente precarios. Y luego los estudios recientes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que todos son claros, en el sentido que el principal problema de la democracia en América Latina es la baja densidad de ciudadanía. Y esa baja densidad de ciudadanía está provocada, entre otros factores, por el peso del autoritarismo, es decir, por el carácter vertical de la autoridad que se genera en los regímenes. Yo terminaría con una especie de clasificación de temas. Esto está presente en la transición. Aquí traigo documentos incluyendo el Inquisitor Becerra. Desde el 97, lo dice bien Manlio, se le planteó al doctor Cedillo, por mi voz, el día que le contesté el informe, me dijo con toda claridad que debía volver dentro de 15 días en su función de jefe de gobierno, que había asistido en su función de jefe de Estado, porque en el sistema presidencial hay esa dualidad, ese masacote sincrético que confunde la jefatura de gobierno y la jefatura de Estado, y que le implicaba un pacto precario, y tuvimos un pacto precario. Le dijimos con toda claridad, no nos mande usted una sola iniciativa porque se la vamos a batear con esa palabra. ¿Por qué? Porque usted no tiene mayoría, que vote su partido por usted. Si usted no hace un pacto legislativo, no le vamos a votar, más que el presupuesto y quiere obligación de mandar, si no lo manda. Lo demás no nos mandó ni una sola, ni Fobaproa. Pero en 2000 planteamos el problema con toda claridad en la Comisión de la Reforma del Estado. Entre 27 especialistas quedamos en una posición intermedia, pero dando el salto a dos figuras, que fuera de jefe de gabinete, y comenzando un proceso de diferenciación. Yo antes de terminar diría que 5 son los temas que tenemos que resolver.
El primero, yo no le llamo gobierno de coalición porque ese es lo adjetivo, los sustantivos que un gobierno de mayoría. El gobierno de mayoría puede ser monocolor, bicolor, tricolor, multicolor. No importa. Bélgica todavía no es el gobierno hace 8 meses porque no han encontrado la cuadratura del círculo. Hay administración corriente de los asuntos. No es opcional, eso no puede ser. Si el que ganó las elecciones, su partido, tiene mayoría, pues hace un gobierno monocolor. Si no tiene, es bicolor, tricolor, cuadricolor. Eso hay que hacer un mapeo de los sistemas políticos del mundo y veremos que así es. Y se opera el mismo principio constitucional. Segundo, ese son los temas, perdón. Debe tener una investidura del Congreso. Tanto el jefe de gobierno como el gabinete, como quiera se le llame, esta investidura del Congreso con pacto legislativo. Pacto legislativo porque hay sistemas parlamentarios como el español que no requieren la mayoría, la mitad más uno. Basta con que sea el partido que tenga más votado en las urnas, y como es bipartidista, ya tiene casi la mitad. Y pacta con las autonomías, principios legislativos, pero no pacta con la función del gobierno. A propósito del botín, por último, se necesita una diferenciación suficiente entre Estado y gobierno. Pues ese es el chiste mismo, para que haya una administración de carrera, para que se acabe el sistema de despojo, es decir, el sistema clientelar de formación de la administración pública. Se requiere, junto al cambio de régimen, va la profesionalización de la administración pública. El Estado es el vehículo, ¿sí? El gobierno es el conductor, software and hardware, dice. Esa es la diferencia. Por último, se requiere definir muy bien la sanción. Hay moción censura, hay remoción de los miembros del gabinete. Yo creo que va implícito en el modelo. Y luego el tema del presidencialismo, por definición, a diferencia del parlamentarismo, perdón que aquí termino, es el tema de las áreas reservadas. El sistema semipresidencial francés o el ruso, por ejemplo, ¿en qué se diferencian del sistema parlamentario portugués o en qué se diferencian de un sistema parlamentario común? En que el presidente de la República, el jefe del Estado, que no es como la reina de Inglaterra, que reina pero no gobierna, ni como el presidente de Italia, cuyo nombre nadie en esta sala, quizá, o muy pocos, van a decir cómo se llama, ¿sí? Desde luego el jefe del Estado español, todos sabemos quién es. Entonces, en el sistema semipresidencial, y eso es lo que quiero terminar, hay un área reservada, hay áreas reservadas de gobierno, por eso es semipresidencial, por eso no es parlamentario, que son, en el caso francés, política exterior, junto a los primeros ministros de Europa se siente el presidente de Francia, no el primer ministro de Francia, es muy importante. Segundo, seguridad interior, que tiene que ver con la coordinación del sistema federal en nuestro caso. Y tercero, muy importante, las Fuerzas Armadas. Esas son las 3 áreas reservadas al jefe del Estado. Aparte tiene el tema de los poderes excepcionales, del cual no me voy a meter, aunque surgió en el CENCA quien pidiera poderes excepcionales, ¿sí? Así como el general de Gaulle, que son fundamentalmente poder pasar sobre el Congreso e irse directamente a proponer una ley por referéndum, lo que por cierto quiso hacer don Benito Juárez en el 1967 por consejo de la ley de Tejada, así es que tampoco es raro entre nosotros. Termino diciendo, aquí lo importante es definir a dónde vamos, si vamos realmente en la misma dirección, y yo no veo por qué no podemos caminar un poco más a prisa. Tuvimos 4 reformas electorales, por Dios, tardamos demasiado tiempo en cambiar el sistema electoral y no pudimos avanzar ya más. Instauramos el pluralismo, pero no instauramos la eficiencia, ni siquiera aterrizamos en una democracia verdadera. Yo me pregunto, ¿por qué no vamos un poco más? ¿Por qué no hacemos un modelo que sea conforme a nuestra tradición, porque la hay, y eficiente para un futuro largo, un modelo, un arreglo constitucional que dure cuando menos una generación, y no prestarnos a confusión? Estamos por un cambio de régimen, no por un trueque de chambas, ¿sí? Que quede claro, ¿sí? Y que nuestro objetivo
es el fortalecimiento del Estado, hoy secuestrado, y la democratización del sistema político. Muchas gracias.